Om Shanti, ya empezó Sister Mohini, Didi Mohini. A veces decimos, piensa. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Entonces, ¿en qué pensamos? ¿Sobre qué estamos pensando? Pensamos sobre nuestros propios pensamientos. Baba dice que uno debería pensar antes de hablar. Entonces, en la mente humana hay muchísimos pensamientos. Ya que sea que haya muchos pensamientos, hay confusión y ya no hay mucha claridad y no puedes decidir. Entonces debería haber un esfuerzo adentro, que deberíamos concentrarnos, enfocarnos y permanecer en el recuerdo del Padre, y luego deberíamos solo pensar tanto cuanto sea necesario. No deberían haber tanta acumulación de pensamientos. Cualquier pensamiento que tengamos, entonces esos pensamientos deberían ser bien pensados. Eso significa que deberíamos hacer esfuerzos sobre ellos. Entonces, Baba ha hablado acerca de esto, que es estar sin pensamientos. ¿Cuál sería la base de no tener pensamientos? Es lo que sea que pensamos debería ser preciso, perfecto. Cualquier pensamiento que tengamos debería ser perfecto y debería ser cumplido. Por ejemplo, si sembramos una semilla, si no vemos si no la vemos germinar, como que no ha germinado, significa que está en blanco, que el proceso todavía no ha empezado para que ésta pueda germinar y crecer. Entonces, cualquier pensamiento de nosotros es como una semilla. A veces sucede que cualquiera que sea el pensamiento, no lo traemos a la acción. Significa que hubo ese tipo de actitud en mí, tuve ese sánscara en mí, tuve algún problema en mí. Y eso significa que la cosa más grande es que no hay fe en mí. Si yo practico en mi vida que lo que sea que pasa, yo no pienso muchísimo sobre ello, yo no me debería mantener pensando sobre ello. No tener que pensar, ¿qué tengo que hacer? Si uno piensa, piensa un poquitito, pero si son un pensamiento de desperdicio, se desperdician los pensamientos, se desperdicia el tiempo, entonces, ¿por qué no nos concentramos, nos enfocamos en mis propios pensamientos y revisamos los pensamientos? Y entonces, cualquier pensamiento que tengamos, la mente no podrá parar. La mente verdaderamente no puede dejar de pensar, se mantiene pensando siempre, pero cuando mi mente es pacífica, cuando yo estoy profundamente en el recuerdo de Baba y en el amor, cualquier pensamiento que obtengo allí son pensamientos valiosos. Dadi Prakashmani solía decir que tuve un pensamiento esta mañana, un pensamiento. Ella no pensaba mucho, ella no tenía tantos pensamientos. Sí, ella no pensaría si materializará o no, sino que ella venía en el encuentro y ella diría, tuve un pensamiento esta mañana. Y luego acontecería que nosotros solo esperábamos para que ella viniera y le preguntábamos, Daddy, ¿qué pensamiento tuviste hoy? Y su pensamiento, lo que sea que ella pensó,
si estaba de acuerdo al drama o Baba le dio ese pensamiento, cualquier pensamiento que ella tuvo, ella no se iba a poner a pensar, habrá sido mi pensamiento, o si el pensamiento vino de acuerdo al drama, o si fue Baba, sino que si yo dejo de pensar, de solo tener mis propios pensamientos, puedo empezar a tener los pensamientos que Baba quiere poner. Si yo mismo estoy teniendo tantos pensamientos, yo no sabría cuáles son los pensamientos que Baba me está dando. Si yo tengo 25 pensamientos ya allí y un solo pensamiento que Baba me dio, se quedaría inundado entre tantos pensamientos. Pero si yo solo tengo un pensamiento y no hay ninguno otro extra que le siga, entonces puedo entender que ese es un pensamiento de Baba que vino de acuerdo al drama y lo que sea que debió haber pasado, si tengo un pensamiento de acuerdo a ello, no habría desperdicio. Entonces, Daddy Prakashmani solía decirnos que vimos muchos planes que ella nos decía en persona. Daddy diría, tengo un deseo que los hijos de Baba, 5,000 hijos de Baba se junten. En ese tiempo, 5,000 era un gran número. Entonces, hoy, el Peace Park, el Parque de la Paz, que ustedes ven hoy, en Madhuan, había una persona que estaba vendiendo leche alrededor de esa área. Entonces, esta tierra le pertenecía a esa persona y esa persona vino y dijo, yo quiero dar toda esta tierra a Daddy G. Y era una enorme tierra y quería dársela muy barata. Él solo quería venir a donde Daddy G y vendérsela solo a ella. Entonces él vino, se encontró con Daddy y ese mismo momento había una familia que había venido de África a vivir en Abu. Entonces Daddy habló con esa familia en ese tiempo y ellos dijeron, sí, Daddy, vamos a crear este Peace Park aquí y también vamos a cuidarlo. Incluso hasta hoy, ellos han han sostenido ese parque. Cuando uno va de picnic a esos lugares, ¿cierto? Ustedes, dobles extranjeros, han ido de picnic allá y ahí había una pareja normalmente. Entonces el pensamiento estuvo allí, que la gente estuvo allí para apoyarlo, los recursos también se juntaron. Entonces, ¿quién fue el que creó ese pensamiento? Uno no va a pensar, ay, hay que sostenerlo. Esos son sus propios pensamientos, mis pensamientos. Tantos pensamientos que yo mantenga añadiéndolo luego, ya no me voy a sentir segura de que vaya a pasar. Pero si es de acuerdo del drama y a Baba, que el pensamiento venga de acuerdo a la necesidad de la yagya, luego no va a haber ningún pensamiento desperdicio acerca de ello. Solíamos preguntarle a Didi Mamojini, ¿cómo sé yo que este es mi propio pensamiento personal o si lo estoy teniendo de Baba? ¿Cómo hago yo para saber? Y ella dijo, si eres tu pensamiento, tendrás duda en ello. ¿Pesará o no? ¿Quién me va a creer? ¿Lo haré? Pero si es el pensamiento de Baba, uno no va a tener pensamiento de desperdicio. Si pasa, pasa. Y si no pasa, no pasó. Entonces, cuando es de Baba, ese sentimiento de yo está allí, luego hay mucha duda, incluso de forma sutil, hay muchos pensamientos que añaden a esto. Es decir, ¿se da acuerdo de drama o Baba? Luego no habrá ningún otro pensamiento de desperdicio junto a esto. Si sucede, sucede. Entonces, cada uno de los pensamientos que Daddy compartía con nosotros era como que la gente que lo hacía también se ajustaban los recursos también, venían. Entonces yo solía amar esto. Otra vez Daddy dijo, me encantaría si pudiera haber un encuentro de 100,000 en Ahmedabad. Y ella dijo, sí, lo vamos a hacer, Daddy. Y en 3 semanas ella pudo juntar casi 100,000 personas. Daddy también vino en ese tiempo a Ahmedabad.
Entonces es solo el pensamiento de un pensamiento. Daddy captaba este pensamiento. Este año tenemos que realmente hacer esfuerzos intensos. Entonces ya le pedía, le preguntaba a todos, ¿están de acuerdo? Y todos decían, sí, Daddy, lo haremos. Todos vamos a hacer estos esfuerzos intensos. Cuando estuvo ya Gyan Sarovar, a punto de entrar en el drama, dijo, si todos ponemos una rupia en la Bandari, de acuerdo a esto, cada uno de los rupias que todos pongan, tantos hijos de Baba lo pondrán, que vamos a hacer a lograr materializarlo. Entonces, la respuesta se alistó así. Así que si es basado en mis pensamientos y no hay otro pensamiento de desperdicio, entonces lo que sea que tiene que acontecer en el drama, Baba me va a hacer a mí un instrumento, me va a dar un pensamiento para que esto pueda cumplirse. Él se volverá el instrumento. Esto es lo que se llama ser un instrumento. Incluso si hay un poquito de un yo sutil, no hay sentimiento de ser un instrumento en esto. Si es Baba, de acuerdo a Baba, de acuerdo al drama, está bien. Hoy estamos viendo el drama desde tantos meses que hemos estado haciendo, pero ¿quién podría haber dicho cómo todo esto pudo haber pasado? ¿Quién hizo el plan para hacer esto? Solo lo pensamos. Y todos piensan ahora, sí, mantengamos haciéndolo. Así que tenemos que hacerlo, porque nosotros no fuimos lo que esperamos, entonces no podemos detenerlo. Todo ha sucedido de acuerdo al drama, así que todos deberían experimentar en su propia vida que yo ya no debería desperdiciar mis pensamientos. Debo poner un punto final. Y hay tanto porcentaje de pensamientos, de cosas donde yo no necesito pensar, pero debido a mis sánskaras hay ciertos miedos, ciertos hábitos y me mantengo pensando y pensando sobre esa cosa. Yo veo que hay tantas veces que yo digo, ¿cuántos pensamientos necesito yo producir? Si ya sucedió, se hizo parte del pasado. ¿Y quién lo hizo? Ay, fui yo lo que lo dice. Ah, fue ella lo que lo dice. Y eso se mantiene uno pensando en eso, porque cada uno tiene su propia historia y cada uno sí va a decir su verdad de acuerdo a su propia historia. Pero lo que sea que ha pasado, ¿cuánto puedo yo estirar? Si no es necesario, entonces déjalo ser. Es otra escena en el drama que ya pasó. Hay tantos métodos que tenemos que incorporar de acuerdo al drama. Donde no hay necesidad de pensar, no pienses. Tanto que sea necesario pensar, entonces piensa de acuerdo a esto. Cuando reduzco el número de los pensamientos que produzco, hablaré menos. Y cuando yo hablo, será muy efectivo, muy eficiente. Yo solíamos decirle a Daddy Yankee, lo que sea que tú digas, incluso nosotros decimos lo mismo, pero cuando tú lo dices es más efectivo. Y también Daddy Prakashmani, cuando tú lo dices, todos están de acuerdo porque su sentimiento y su estado de tener menos pensamientos y amor por todos, ese tipo de estado que ella llevaba, tiene mucho poder. Entonces vamos a hablar más acerca de estas cosas, que incluso no es lo que sea que hablamos, debería ser muy efectivo, debería haber menos números de palabras, pero tener mayor efecto. Yo tengo esta experiencia, que cuando hablan mucho, la cosa principal, la esencia, el significado se pierde. Entonces la otra persona queda confundida. Él y ella reaccionaría con esto. Entonces, ¿por qué no? Solo revisamos primero nuestros pensamientos y luego hablamos. Yo tengo este pensamiento que sí, si puedes hablar dentro de 5 a 10 palabras y puedes así dar tu mensaje, hay mucha energía
que se va al estar hablando y hablando. Entonces, ¿cómo reducir el número de palabras que hablo? Yo debería pensar sobre esto. Mis pensamientos, mis palabras deberían ser efectivos y de acuerdo al tiempo deberían suceder y yo lo haré. Y luego sentiremos este contentamiento adentro. Sentiremos que somos dignos y nos permaneceremos muy poderosos internamente. Y sentirás que todo está sucediendo de acuerdo al drama. Om Shanti.